progresar hacia lo que uno llama una pleuresía o empiema pleural. Puede haber hasta una obstrucción valvular por los mismos bacilos, atelectasias, fístulas adenobronquiales, la TBC hematógena, incluyendo la progresión a meningitis tuberculosa, que es, pues, es una emergencia cuando de meningitis tuberculosa se trata. Cuando nosotros tenemos una meningitis tuberculosa, no pensamos. Si nosotros sospechamos que ese paciente tiene meningitis y es por tuberculosis, ¿qué nos da el diagnóstico? Bueno, primero, si ese paciente fue contacto. Segundo, si ese paciente es un paciente inmunosuprimido y las características del líquido pleural, del líquido cefalorraquídeo, hay ciertas características que lo tienen aquí más adelante, que la vamos a poder ver. eh, si llegamos hasta allá, si no me canso, porque es que esta clase es muy larga, eh, ciertas características clínicas. Entonces, si yo no logro terminar esta clase hoy, ya no la voy a terminar. Entonces, yo quiero que ustedes, por su cuenta, por favor, se lean bien lo que es una meningitis tuberculosa, la tuberculosis ganglionar, que es muy frecuente, ¿verdad? Eh, Quizás cuando veamos derrame pleural, yo les voy a hablar de tuberculosis pleural, pero sí quise, y la renal, la tuberculosis renal, es uno, yo creo que en ese orden de frecuencia, ganglionar en niños, tuberculosis pleural, tuberculosis ganglionar, no, ya la dije, tuberculosis pleural y tuberculosis renal. En ese orden de frecuencia es importante saber las características o sea, de lo que vamos a buscar para nosotros pensar en eso. En estos pacientes es muy importante el estudio, o sea, casi todas las tuberculosis extrapleurales se comprueban por biopsia, ¿ok? Nosotros debemos hacer una biopsia de pleura, debemos hacer una biopsia de ganglio y debemos hacer una biopsia renal para nosotros estar seguros de que ese paciente, porque aislar el Mycobacterium en secreciones que no son esputo es muy difícil, no es fácil, ¿ok? Quizás ahorita con el advenimiento de los IGRAS, ¿verdad? De estas formas nuevas de diagnóstico, pues se ha facilitado mucho, se ha facilitado muchísimo el tema, pero antes nosotros tenemos muchos problemas para justificarle al programa, vamos a ponerle tratamiento a este paciente porque es una tuberculosis, porque te puede tener unas características clínicas específicas, sobre todo generalmente son exudados a predominio de linfocitos, pero no necesariamente te crece el bacilo. Entonces, el programa de tuberculosis, si tú no le das un BK positivo, este, ellos antes eran muy rígidos en el sentido de soltar un tratamiento si tú no tenías un BK positivo. Entonces, en estos pacientes tú te ayudas con el PPD, ¿verdad? Sobre todo en la tuberculosis ganglionar es muy importante. Entonces, si tú tienes un niño con ganglios PPD positivo, si usted esos ganglios, el PPD es negativo, haga el efecto, acuérdese del efecto booster y repítalo. Pero si ese niño, ¿cómo va a comprobarle usted al programa que tiene que darle tratamiento para ese niño? Usted tiene que hacer una biopsia de ganglio. Es mandatorio, ¿ok? Ok, cuando nosotros hablamos de TBC primario de reinfección, ya se lo repetimos, es más frecuente en niños, casi siempre está localizada en cambios medios inferiores, por eso es que se ve, digamos, muy bonito para nosotros el infiltrado en parénquima muy al lado del hilio pulmonar con el ganglio calcificado, ¿ok? Y generalmente en calcificaciones en proceso de duración, aquí tenemos el complejo de Ghon, ¿verdad? Ahí donde está la N, estamos viendo el crecimiento ganglionar, ¿verdad? Aquí no vemos parénquima, solamente vemos, o sea, no podemos, no le puedo decir por la radiografía si hay un infiltrado, pero puede generalmente presentarse o no. ¿Okay? Puede haberse resuelto, por ejemplo, y no captarlo en el momento de la radiografía. Pero casi siempre sí, el engrosamiento iliar, ¿verdad? Que es lo que vemos, ¿ok?
Ajá, la posprimaria y de reactivación, que es la que se desarrolla en un individuo que previamente fue tuberculino positivo, que puede ser por progresión directa de la infección o por reinfección endógena o por reinfección exógena. O sea, cuando yo les digo reinfección endógena, es ese ganglio que tenía esos bacilos recientes, que hizo una diseminación broncohematógena y se diseminó, llegó a otro órgano o hizo una siembra en ese pulmón o en el otro, ¿ok? Y una reinfección exógena por tener contacto con un paciente bacilífero, ¿ok? Entonces, la localización más frecuente generalmente es en los lóbulos superiores y se dice porque el Mycobacterium es un bacilo completamente aerobio y allí es donde más oxígeno tenemos, entonces es más en el apical de los lóbulos inferiores y en los lóbulos superiores. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de clínica, podemos tener, ¿verdad? Un comienzo insidioso donde donde digamos, los síntomas extrapulmonares son más comunes y es muy, muy, muy típico la pérdida de peso, fiebre y una sudoración nocturna que es muy característica y muy típica de la tuberculosis. Es decir, es el paciente que dice que se paró, que en la madrugada tuvo que cambiarse porque está empapado. Y es una sudoración que cuando usted la ve y el escalofrío no lo olvida. O sea, es una sudoración y escalofrío. El escalofrío es bastante impresionante cuando usted ve a un paciente con fiebre por tuberculosis, muy parecido a la fiebre por malaria, este, con un temblor el paciente pálido, ok, y de paso el paciente tiene pérdida de peso, entonces está muy delgado. Bueno, todas esas características. Y generalmente tenemos también tos con expectoración, que ya le dije, recordemos el concepto de sintomático respiratorio, no se nos olvide, que puede ser mucosa, purulenta, pero que generalmente es hemoptóica, ¿ok? Pocas veces hemoptisis severa. Generalmente es una hemoptisis leve, eh, de leve a moderada, diría yo. ¿Ok? Y va a haber disnea dependiendo de la afectación. O sea, dependiendo de la afectación de los lóbulos, pues puede haber disnea, porque puede estar comprometido si tú tienes una tuberculosis bilateral o cuando es una tuberculosis miliar, que es un infiltrado, creo que tengo aquí radiografías de eso. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, esta es una típica tuberculosis cavitada. ¿Ves? Usted ve esa caverna y la que tengo al lado es el típico fibrotórax. Si ustedes ven el campo pulmonar que se ve, ¿verdad? Y el otro está completamente blanco, completamente retraído, ¿verdad? Y usted ve apenas un pedacito de parénquima allá, ese es un fibrotórax. O sea, llegar a esto eh, generalmente ahorita estamos volviendo a ver quizás estos fibrotoras por la tuberculosis resistente y las multiresistencias, pero en verdad no es típico que usted vea hoy en día este tipo de fibrotórax, ¿ok? Por lo menos no por tuberculosis. Ok. La posprimaria y de reactivación, pues por supuesto es más frecuente en adultos, ya dijimos que es en campos superiores, es muy típica esa neumonía que usted del lóbulo superior derecho, o sea, siempre piensa en tuberculosis, ¿ok? Este, mm, Generalmente la diseminación es broncógena y no es frecuente la calcificación. Generalmente la reactivación, esto es cuando usted ve una neumonía como la que vimos ahí. Entonces, bien, vamos a tener primero eh, todas estas condiciones que para nuestro criterio diagnóstico tenemos que tener en cuenta. Es mucho más probable que en todos estos tipos de pacientes usted tenga una condición previa que facilite o que predisponga a que usted haga una tuberculosis, ¿verdad?
Entonces, bien, la clínica, que es esta febrícula vespertina, fiebre con escalofríos, tos con expectoración y la pérdida de pesos y la hemoptisis es una importantísima. Contactos intradomiciliarios y pacientes provenientes de regiones de alta prevalencia. Tenemos regiones de prevalencia. Nosotros tenemos un foco, o por lo menos hasta hace 3 años, en Carvajal, ¿verdad? Monay, una zona de mucha tuberculosis, eh, y varios sitios específicamente, por ejemplo, Los Bambúes y Bellavista eran dos focos muy importantes de tuberculosis ahí. Entonces, bien, pues como ya vimos, lo viejo es que la vaciloscopia para nosotros sigue siendo el diagnóstico. Que usted, todo paciente sintomático respiratorio, ¿qué va primero y qué va después? Bueno, pues lo primero y más lógico es que usted mande a hacer una radiografía de tórax, porque sabe, es decir, es el paciente que le llegó a la emergencia con todas estas características, pérdida de peso, tos, que generalmente tiene más de un mes. Generalmente tiene más de un mes. Si usted interroga a ese paciente va a tener más de 2 semanas probablemente. Que el paciente le llegó a usted a la consulta, ¿por qué? Porque hizo una hemoptisis. Porque muchas veces, porque hasta que el paciente hace hemoptisis es que va al médico. Si el paciente, y por eso es que se pierde tiempo, por eso es que el paciente no va los primeros días, porque quizás la fiebre le pareció que es X, ¿ok? Pero muchos pacientes, por ejemplo, que tengan el contacto, por eso es que para nosotros es muy importante el estudio de los contactos de un paciente, porque cuando usted le llega y diagnostica a un paciente con tuberculosis, no está diagnosticando un paciente, usted está diagnosticando muchos casos y no se quede con ese paciente. Usted tiene que buscar los contactos. Entonces, la tuberculosis antes era como después fue el SIDA, que quizás ahorita lo estemos aceptando un poquito más, pero era una enfermedad que daba vergüenza. O sea, de hecho, yo tuve pacientes que tuve que intervenir porque los botaban de sus trabajos, cuando los pacientes, muchas veces, años estuve yo dándole reposo a los pacientes sin decir que tenía tuberculosis, dependiendo de donde trabajaba. Y te estoy hablando de hace 5 años, ponte, ¿ok? Jefes que me tocó, directores de escuela, que me tocó a mí hablar con el director de escuela, porque querían votar a la maestra, que salió con tuberculosis, que probablemente se la pegó un alumno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer todas esas pesquisas. Si nosotros tenemos un educador con tuberculosis y ese educador trabaja con niños, todos esos niños tenemos que estudiarlos, tenemos que ponerles el PPD, buscar el contacto. Y muchos de esos fueron el primer contacto. ¿Ok? Entonces, fíjense lo importante, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, por eso es que tenemos que pensar en tuberculosis. Si no pensamos en tuberculosis, no estamos dejando de ir un paciente, de ir y de tratar un paciente. Estamos dejando de tratar todos los que el paciente se encuentre en su camino, que le tose y le expectore en la cara. ¿Ok? Por eso es que alguna ventaja saco yo de esta pandemia, es que por lo menos se, se, se educó en la forma en cómo toser para no diseminar. Ojalá esa educación o ¿cómo te digo yo? Eso lo hiciéramos nosotros. Yo lo hacía mucho de ejercicio. Yo estuve trabajando en muchos ambulatorios y una de las charlas que me gustaba mucho dar era, ¿cómo tose usted? ¿Cómo tose? Tosa. Yo ponía a los pacientes a toser. Y me acuerdo que ponía, les ponía un cordel y les decía, mire, todo este cordel de 12 metros que yo tengo, hasta allá, hasta esos 12 metros va a dar su expectoración. O sea que hasta allá, si su hijo bebé está allá, su abuela está allá, que un paciente enfermo que tenga en su casa, está inhalando todo lo que usted tosió. Ese ejercicio se lo hacía yo en los ambulatorios a las personas que me iban a oír. Entonces, o sea, sobre todo uno le daba la charla a los pacientes, a los
familiares de los pacientes que estaban ahí, pero por lo menos. Entonces eso es educación y eso lo hacemos nosotros como médicos, no nos olvidemos de eso.